Seguimos analizando el papel que tiene el Líbano en el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, puntualmente lo significativo que es este territorio para estos dos actores. Por un lado, revisar los intereses que tiene Israel en el sur del Líbano, donde ha hecho operaciones terrestres. Esto ha provocado una crisis de desplazados, más de 1 millón de desplazados en el Líbano, además de la situación económica precaria que ya tenía el pequeño Estado. Y a esto también se suma que Irán tiene un brazo importante en el país, como nos comentaba Cristian en este análisis que estamos haciendo con él precisamente sobre la influencia que tiene Irán en este territorio. En este sentido, Cristian, es oportuno entonces establecer con claridad cuál es el papel del Líbano en este conflicto. Por un lado, por supuesto, Israel tiene intereses en la frontera sur y al mismo tiempo Irán, con la gran influencia que tiene en el país a través de Hezbollah, también representa para Irán como un portaaviones que lo acerca al Mediterráneo, donde además tiene un actor con el que puede librar una guerra directa con Israel. Entonces, ¿cómo ver de lado y lado cuál sería el papel del Líbano y por qué es importante para cada uno de los dos actores? Sí, estamos acostumbrados a escuchar que tal región o tal país son claves, ¿no? Tienen un papel geopolítico importante, fundamental. Pues prácticamente todos los países tienen cierta característica. En este caso, el Líbano no solamente está entre Israel e Irán, políticamente hablando, sino que también es la única frontera que divide a Turquía de Israel. Es decir, también es una zona de contención para que no se encuentren estos países que son rivales, hay que decirlo. Erdogan ha sido muy claro respecto a Netanyahu en sus declaraciones. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta que los ataques de Israel no solamente han sido en el sur. Hemos visto muchísimas imágenes de bombardeos en Beirut, por ejemplo, en la capital, que está más al norte. Entonces, ninguno de los dos puede perder esa posición. Recordemos que ya el año pasado hubo una operación muy interesante en donde hubo diferentes actores que incluso no necesariamente pueden ser aliados, pero que tenían un interés en común, que era derrocar a Bashar al-Assad y repartirse, balcanizar Siria. Esto le afectó muchísimo a Irán, que era el único actor que no estaba jugando en ese sentido con la imposición de al-Jolani en su golpe de Estado de Siria, porque Siria era el paso natural terrestre después de Irak para que Irán pudiera también hacer llegar recursos y armas directo al Líbano, directo al sur del Líbano, a Hezbollah, sin tener que pasar por ningún territorio controlado por Israel o por bases norteamericanas. Una vez que lograron quitarle a Bashar al-Assad y exiliarlo a Rusia y poner al Jolani en la presidencia de facto de Siria, le rompen ese camino terrestre a Irán para poder seguir financiando y suministrando armas a Hezbollah. Hezbollah actualmente está un poco más débil. En la guerra del año pasado también le tocaron varios bombardeos, también le tocaron incursiones de Israel y es un es un grupo paramilitar que ahorita está un poco más debilitado, sobre todo porque no ha tenido el reabastecimiento de los suministros de armas y de dinero en efectivo que hacían, de combustibles. Aún así sigue de pie, aún así ha dicho que en esta incursión que hizo Israel con Irán estará presente defendiendo los intereses de Irán. Por el otro lado, Israel y tal vez por consejo de Estados Unidos, de hecho han tenido conversaciones directas con Washington, han tenido comunicación, que esa es la novedad en realidad de esta nueva fase de la guerra entre Israel y Hezbollah. Hay que decirlo que también para Israel la narrativa es que está atacando y desmantelando Hezbollah y que no está en guerra con el Estado de Líbano. Eso es importante porque esos matices son los que hacen que para la percepción internacional, por lo menos del mundo occidental, tenga validez esos ataques de Israel, ya que lo ven como defensivo, y recordemos que el mundo occidental considera a Hezbollah como un grupo terrorista.
repito, del lado oriental y del Medio Oriente, en su propio país son considerados sí milicianos, pero también un partido político. Entonces, es una lucha muy interesante por el sur de un país que directamente no actúa como factor en esta toma de decisiones geopolíticas, sino que Irán se está peleando por un proxy e Israel está peleando por desmantelar ese proxy. El que está en medio de las dos facciones es el gobierno libanés, el cual ya está en conversaciones. Me parece que podemos ver al Estado libanés como en su momento actuó la OLP de Palestina, que era muy contrario a Hamás y que ellos iban más por la vía de la conciliación, de hablar con Estados Unidos, incluso se llegaron a dar la mano en Washington los líderes de Israel y de la Organización de Liberación Palestina. Me parece que el gobierno del libanés, empujado por Estados Unidos, está queriendo jugar un papel similar al de la OLP. Sin embargo, en este caso, las fuerzas de Hezbollah son más fuertes que el Estado de Líbano y están totalmente alineadas a los intereses iraníes. Es por eso que será muy difícil que Irán acepte el desmantelamiento de Hezbollah. Por el contrario, es el factor principal del por qué no se dio este acuerdo. Uno, la cuestión nuclear, que esa todo el mundo la sabemos, pero dos, es que Irán ha pedido que se deje de bombardear. Ellos mencionan Líbano para no decir Hezbollah. Repito, el tema de las narrativas es interesante. Entonces, yo pondría casi a la par de la cuestión nuclear el tema de Hezbollah, porque es un proxy de Irán que es muy difícil que lo suelte, porque ese es el que le hace un poco de contrapeso para cuando hay necesidad de atacar el norte de Israel, usan ese proxy. Prácticamente a Hamas ya lo desaparecieron, o por lo menos ya lo dejaron en lo mínimo que puede operar ese grupo, pero Hezbollah sigue teniendo presencia y fuerza, y ya es lo único que le queda a Irán directamente haciendo frontera con Israel. Entonces, por eso es tan importante Hezbollah para Irán. Irán, por supuesto, los considera un grupo de héroes, un grupo de liberación, un grupo de resistencia contra la narrativa del grupo terrorista. Termina siendo Hezbollah el fiel de la balanza tanto en las negociaciones como en el campo de la guerra, en el terreno, y esa es la importancia, Anastasia, que le dan a Hezbollah y en este caso al Líbano por ser quien alberga en el sur de su país a este grupo, y que no necesariamente está alineado a los intereses de Hezbollah, pero hasta cierto punto está sometido, o por lo menos saben que en el sur no tienen mucho que hacer. Y es muy destacado esto que nos explicas, Cristian, es muy importante además porque en el análisis del conflicto, más allá de una visión general, es importante ir escudriñando cada uno de estos elementos, cada una de estas variables, y tú muy bien lo decías, esto es un conflicto también de narrativas, donde cada actor digamos, frente a los medios de comunicación, frente a declaraciones oficiales, se preocupa por el Líbano, pero detrás de esto realmente está Hezbollah, que ha sido un asunto clave, ¿no?, en el tema de las negociaciones y lo que puede precisamente dificultar unas negociaciones que ya de por sí son bastante complejas. Bueno, nosotros seguiremos, por supuesto, revisando este tema, escudriñando, sacando elementos para no quedarnos con uno u otro factor, sino verlo desde un punto de vista más amplio para poder entender lo que hay detrás de este conflicto tan complejo. Como siempre, agradecerte por este tiempo, por esta claridad y sobre todo por brindarle a la audiencia todos estos elementos para que allí en casa puedan entender de qué va este conflicto. Siempre es un placer conectar con la audiencia de Ampliamente. Muchas gracias por la invitación. Igualmente para nosotros siempre
Es un gran gusto escucharte, Cristian, escuchar tu análisis, que siempre es tan esclarecedor, sobre todo en estos temas que son tan complejos. Allí tenían, amigos, la explicación de Cristian López, analista internacional, un elemento más en este mosaico tan complicado que deja el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. El Líbano conectado directamente con Hezbollah. ¿Por qué es tan importante para Irán? ¿Por qué es tan importante para Israel? Y cómo precisamente ese conflicto de narrativas va tejiendo el conflicto y va dibujando una visión presentada por un lado y otra por otro lado en función de los intereses de cada uno de los actores. A nosotros nos corresponde aquí presentarle a usted la cantidad de elementos posibles para que allí en casa se pueda hacer una idea de lo que es este conflicto, al igual de otros que también analizamos en ediciones anteriores. Así que vuelvo a invitarle a que vaya a nuestro canal de YouTube ampliamente, pone allí en el buscador y puede revisar programas anteriores, otras ediciones donde también hacemos el esfuerzo de explicar, no desde una visión, sino desde muchas perspectivas para que usted pueda tener la información, el panorama completo. También, como siempre le digo, puede ponerse en contacto con nosotros y nos puede seguir a través de Ampliamente GB. Por allí le leemos y le recibimos con todo el gusto del mundo. Como siempre y como cada domingo, ha sido un placer. Feliz tarde para todos.